desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del último Gran Premio que se ha disputado, que es el Gran Premio de Bélgica. Se ha disputado el fin de semana pasado. Y bueno, después de unos días que nos hemos tomado un poco de relax, vamos a abordar qué es lo que ha ocurrido, qué noticias tenemos, y vamos a cerrar esta primera parte de la temporada. Ahora vendrá un parón de prácticamente hasta finales del mes de agosto. No volveremos a tener carreras de Fórmula 1 y vamos a hacer ese parón como los equipos de Fórmula 1. Y antes de eso, pues nada, analizamos el Gran Premio de Bélgica y alguna noticia que ha saltado estos últimos días. Para todo esto, tengo conmigo a dos de mis compañeros. Tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos y todas. Pues sí, perdonad un poquillo el retraso, pero bueno, como no había carrera en el horizonte próximo, pues dijimos, tampoco pasa nada por grabar un viernes. Y tengo también conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, aquí estamos. Sí, perdonad el retraso porque el culpable en esta ocasión de que llegue a estas alturas de semana soy yo. Bueno, pues por fin vamos a abordar este último Gran Premio de la primera parte de la temporada. Pero antes, Emma, tenemos un par de noticias en cuanto a organización de equipos, tanto en Alpine como en Williams. Cambios profundos, sobre todo en Alpine, que confirman que Otmar Szauner va a abandonar el equipo justo después de Bélgica. O sea, está abandonando ya estos días el equipo. Y que es un cambio bastante importante a nivel de organización de Alpine. Sí, con estos cambios anunciados durante el Gran Premio de Bélgica, desde luego hay que concluir que lo de Alpine es una limpieza profunda de su estructura. Luca de Meo no le ha debido gustar cómo se estaban haciendo las cosas y hace nada la Lauren Rossi lo apartaba, por no decir que lo mandaba a freír espárragos, y ahora de forma taxativa, tanto como tú decías, el team principal Otmar Szauner como el director deportivo Alain Permin, que le va a ver la organización desde de los tiempos casi del blanco y negro, pues los ha mandado a la cola del paro ya, desde ya, no hay que esperar más. Ya de hecho, estaban interinos para la carrera, para el sábado y la carrera del domingo, de forma provisional, porque ya los habían dado la carta de despido, ¿no? O sea que ahora mismo se hace cargo del equipo Bruno Faming, a expensas de encontrar sustitutos. Y yo no sé, ahora viéndolo desde la perspectiva de 2023, ya estamos en agosto. No sé, llegan un poco tarde todos estos cambios porque por en el medio se ha ido Piastri y se ha ido Alonso. No sé. En mi cabeza está que parte de esta limpia viene lo que pasó el año pasado, que pasó con estos pilotos, la no continuidad de Alonso y ya lo que pasó con Piastri y no sé, viendo eso sumado a alguna cosa de este año han dicho fuera todo. Y bueno, vamos a ver lo que se avecina en cuanto a Alpine, ¿no? Otro que también ha salido de Alpine ha sido Pat Fry. En este caso, más que mandarlo a freír espárragos, es que yo creo que en Williams le han hecho una suculenta oferta para ser su nuevo jefe técnico supremo, CTO, y se va a Williams a ocupar ese puesto. Lo hará a partir del 1 de noviembre, o sea que aquí sí que tiene que pasar por un proceso de jardinería, lo típico, pero bueno, en fin, estos cambios vamos a ver qué repercusión tienen en Alpine de cara al futuro, ¿no? O sea,
Sandauer ha durado, ha durado ¿qué? 1 año y medio, una cosa así. Hay que tener cuidado con estos movimientos. Después también leía unas declaraciones del anterior team principal de la estructura, Abiteboul, diciendo que en la organización hay poco espíritu de equipo. Y la verdad, me lo puedo creer. Abiteboul tendría sus cosillas, pero quiero pensar que dentro de la organización hay como no sé, algo falla, envidias, alguien quiere su cuota de poder, porque os acordáis también cuando a Prost, que estaba ahí como consejero, también, entre comillas, le dieron la patada, porque entraba Lauren Rossi, no sé, algo falla ahí y claro, si quieres llegar al éxito, tienes que conseguir una armonía en todos los ámbitos y yo creo que Alpine pues no está en eso. Alpine es que lleva mucho tiempo, ya desde los tiempos de Abiteboul, era un poco penosillo, ¿no? Todo cómo lo llevó, lo de Ricciardo, lo del tatuaje, no sé, era como muy ridículo, ¿no? Toda aquella fase. Y el ridículo máximo ya llegó el año pasado, ¿no? Yo no sé si os acordáis que es que decíamos, es que no puede caer más bajo Alpine, ¿no? Con todos el culebrón de Fernando, de Piastri, el dar por renovado al piloto y que el piloto te diga, cuidado, que eso no es verdad, el ver cómo se hacían las cosas, no sé, dieron una imagen muy, muy mala. Y supongo que, como decías tú, Emma, pues eso pesó mucho en la trayectoria de todo el equipo, ¿no? De todos los mandamases. El Safnauer realmente yo no recuerdo, tampoco es que esté muy atento, ¿no? A todas las cosas que se hacen a este nivel, ¿no? En los equipos, pero es que no recuerdo una sola noticia buena con alguna gestión que digas tú, mira, pues aquí lo han hecho bien. Al revés, no, era todo como ir en contra, como que el propio Safnauer iba poniendo piedras. Entonces, pues tampoco es que me extrañe demasiado, aunque yo siempre digo que estas cosas a mitad de temporada no me parece que sean una buena solución. Pero bueno, no creo que Alpine vaya a mejorar, sinceramente, un poco por la trayectoria que llevan, con los cambios que han hecho. Y quizás hubiera, ya digo, o sea, yo soy más amigo de una vez que acaba la temporada, pues si acaso hacer los cambios preceptivos, pero la gente a la que tú le has prestado confianza al inicio de la temporada, yo entiendo que debería acabarla, salvo casos extremos, y tampoco creo que Alpine ahora mismo, o sea, ¿por qué ahora y no hace 2 meses? ¿Ha ocurrido algo para que de repente tanto el Rossi como tengan que dejar el equipo? ¿Hay alguna razón Claro, que no lo haya sabemos. motivado o simplemente es pues porque sí? Claro, es que no sabemos, igual como en el caso de Rossi, por temas contractuales de que pasado cierta fecha el despido sale más económico porque estamos hablando no de gente rasa, ya son cierto perfil que tiene, entre comillas, contrato especial, por así decirlo, ¿no? Son pilotos, ni mucho menos, pero no es el típico currito que está en el equipo, sino que tienen cierto, no sé, por especular, ¿eh? O sea, o esto a Luca de Meo se le calentó la cabeza y digo, limpiamos, ala, venga, ¿no? Que también cuadra, o sea, el otro día os decía de Bruno Famin, imagino que Bruno Famin viene con unas ideas de, pues, quiero gente nueva. Y que también suele pasar mucho en las organizaciones, ¿no? Entra uno nuevo que manda y dice, a mí este que estaba antes, pues no lo quiero, porque quiero a mi gente, que no sé si va a ser Sí, eso el es un caso. motivo, claramente, sí. No sé si va a ser el caso, porque bueno, ya ha empezado a surgir la rumorología de Binotto, pero en fin, vamos a ver. Llamativo es el momento, sobre todo, a ver si de repente me dicen vamos a sustituir a esta gente por esta otra, dices, bueno, pues ya tienen el candidato, igual es una idea que tenían desde hace un par de semanas o desde hace un par de meses, pero que estaban contactando pues a ver quién era el mejor candidato y lo tenían, digamos, un poco
Han tomado la decisión en frío y han mantenido a esta gente hasta que han tenido un sustituto. Pero lo que estamos hablando es que se van, que ponen a un interino que va a hacer el papel mientras no encuentran a la persona que ocupará el lugar, que como dice Emma, se ha hablado ya que sí Binotto, y, da un poco la sensación eso de los he hecho ya. El motivo, que si cuadra con que el campeonato esté parado durante 3 semanas, 4 semanas, que no haya movimientos, pues Ese puede ser otro motivo de haberlo hecho ahora. podría ser lo que dice Emma, ¿no? De los contratos y todo eso, podría ser, pero desde luego el no tener a ese candidato que te vaya, bueno, no digo sacar las castañas del fuego, ¿no? Porque eso se podría empezar a evaluar la temporada que viene, salvo que lo haga muy mal esta temporada, pero a alguien a estas alturas de temporada no te va a arreglar la temporada. Entonces, bueno, sí que ha habido alguna carrera que Alpine se ha mostrado un poquito más, pero ya a día de hoy le está costando a Aston Martin, que era una de las revelaciones al principio de toda la temporada, con la vuelta de Mercedes, están con Ferrari también ahí, que bueno, ha recuperado un poco de terreno con Aston Martin y los ha sobrepasado en algunas cosas. Desde luego lo de McLaren, y ya bueno, no es alcanzable Red Bull. Para el equipo Alpine, pues es difícil ya meterse ahí, con lo cual están en una situación que poco más van a poder conseguir si no tienen un revulsivo, pero brutal, y que el resto de equipos no tengan algo para contraatacar en esta segunda parte de la temporada, con lo cual, no sé, me parece un poco extraño, un poco precipitado, y ya de ir en una línea mala esta temporada, pues, hombre, los mantienes. Si tienes a alguien para sustituirlo, bueno, pues bien, pero si no tienes ni una cosa ni la otra, es una decisión rara, efectivamente. No sé, suena más a discrepancias y algún tema económico, contractual o lo que sea, y esta temporada ya la dan por perdida, que no sé, a que tengan una estrategia real y un objetivo deportivo real para tomar esta decisión a estas alturas de temporada. Con Abiteboul llegaron a ser los primeros, o sea, el primer año de Fernando en Alpine, o sea, bueno, cuando regresó, vaya, llegaron a quedar por delante, o sea, a ser el primero del resto del mundo, ¿no? O sea, quedaron por delante de McLaren, ¿no? No sé, cuartos así, creo que es lo máximo que han llegado a ser. Claro, o sea, primero, o sea, los 3 primeros los de siempre, Mercedes, Red Bull y Ferrari, pero yo creo que el primer año que estuvo Fernando, Alpine quedó cuarta, o sea, había quedado reñido, pero había quedado por delante de McLaren. Estoy hablando de memoria, quiero decir, en los últimos años eso fue lo mejor que hicieron. Llamativo, desde luego, ¿no? Este cambio. Y luego tenemos el movimiento de Pat Fry, que se dirige al equipo Williams como jefe técnico y que, bueno, que acaba de ser anunciado hace poco, Emma. Sí, un trotamundos de la Fórmula 1 que, bueno, vamos a ver qué papel juega ahora en Williams, que parece que está empezando a crecer hacia arriba, ¿no? Sobre todo este año parece que sí, de verdad, la historia esta de Dolittle Capital sí que empieza un poquito a salir hacia adelante ahora que trajeron a James Bowles como team principal, y a ver si Pat Fry es lo que se necesita para ver un Williams, a ver, no digo luchar por el campeonato, no, pero no sé, desde luego abandonar las últimas posiciones. Desde luego, estando donde están, poco distinto pueden hacer para no ir hacia arriba, ¿no? Sería complicado ir más hacia abajo después de los últimos años de bagaje por el desierto que ha tenido el equipo Williams. Bueno, Williams es al revés que Alpine. Williams es ascendente y lo que está haciendo Albon esta temporada para mí es reseñable con el coche que tiene, sobre todo los sábados, o sea, en las jornadas de clasificación. Dito que, claro, Sargent es una rémora, al menos en comparación con su compañero de equipo, pero bueno, Williams para mí es una alegría ver que está saliendo del pozo. Entonces,
yo diría que es, pues eso, o sea, se va de un equipo que está hacia abajo a uno que va hacia arriba, con lo cual, pues mira, yo me alegraría, las cosas como son, de que Williams recuperase camino. No, desde luego que todas las escuderías de alguna manera sean competitivas en la Fórmula 1, pues es una buena noticia. Williams llevaba un ritmo estos últimos años que no era absolutamente competitivo en absoluto, y bueno, que vayan recuperando un poco el camino y tener pues 2 coches más o por lo menos un coche más luchando en parrilla, aunque sea por las posiciones de atrás, ¿no? Siempre te da un poquito de interés. Y sobre todo lo que tú dices, Juan, algunas actuaciones que están teniendo ahora que parece que están teniendo un subidón de rendimiento comparándose con sí mismos brutales, y que bueno, que le está permitiendo pues llegar a cuotas que otros equipos que supuestamente estaban más arriba pues no les está permitiendo llegar, sobre todo Ha dejado de ser una sorpresa que haya un Williams en la Q3. Y eso era impensable hace nada. Sí, la verdad es que está cambiando bastante el rendimiento del equipo, y habrá que ver pues cómo se mantiene después de este parón, ¿no? De 3 semanas del verano ahora. Y luego como noticias, bueno, no sé si queréis comentar lo de DAZN, que nos ha llegado aquí al mercado, por lo menos al español, no sé si en otros mercados ha pasado. Pero bueno, DAZN, para los que no sean españoles o no estén en España y conozcan la plataforma, bueno, pues es quien tiene ahora los derechos de la Fórmula 1, conjunto con Movistar. Y bueno, pues acaban de meter ahora una nueva subida, ya lo habían hecho el año pasado para una subida de precios, el no permitir compartir cuenta con ningún dispositivo que esté fuera del hogar principal, lo cual pues impedía ya compartir cuentas y todo eso. Bueno, y ahora pues meten un nuevo aumento, pasan creo que lo mínimo eran de 20 a 30 euros, ¿no? Me parece, al mes para ver la Fórmula 1, si no te quieres comprometer a pagar todo un año. Y desde luego pues esto pinta curioso para los resultados que van a tener, ¿no? Veremos si hay bajada de abonados en breve, o cómo le afecta esto de cara a la segunda parte del campeonato. Campeonato que, entre comillas, la emoción la están poniendo otros equipos, porque el primer puesto ya sabemos que está ahí Red Bull y lo tiene Verstappen bastante atado, ¿no? Es un movimiento en mitad de temporada bastante curioso, que no sé yo si le saldrá nada bien. Tuvo suerte DAZN, que ya con toda la medida esta que hizo, el subidón por culpa del fútbol, que obviamente para los que les gusta el fútbol, pues muy bien, pero para los que no nos gustaba el fútbol, o que directamente no vemos fútbol, pues era un hachazo. Les vino bien el resurgir de Fernando Alonso, que yo creo que eso mantuvo, en cierto modo, a mucha gente. Ahora, con esta subida y teniendo en cuenta pues que ya no es tan habitual como antes el ver a Fernando en el podio, a ver cómo lo resisten. Pero es que encima ya no es que suban la minuta, que bueno, yo por suerte ya no tengo DAZN, ya no lo veo, pero es que hace poco vi como un usuario se quejaba en Mastodon de una de las cosas que yo me quejaba, y es que no es ya que no puedas compartir la cuenta, es que en el momento en que quieres entrar a DAZN en un dispositivo que no era el que estabas usando normalmente, y aunque sea el segundo, tienes que desloguearte otra vez de todos y volverte a loguear. O al menos esa es la experiencia que contaba este chico, ¿no? Que era una de las cosas por las que yo me quejaba. O sea, pero vamos a ver, no me digas o sea, si lo tengo solo en la tele y para una vez que se me ocurre ponerlo en el iPad, pues ya me tenía que desloguear de todos y volver a loguear en todo. O sea, el Cristo es decir, técnicamente va a peor que antes. Y no digamos ya lo de querer ver una repetición y tener que esperar horas para ver una repetición de la clasificación o lo que sea. Con lo cual,
si suben el precio, técnicamente sigue siendo una mierda, pues bueno, no sé. Yo me considero afortunado pues por haber podido hacer la ñapa esa, gracias a la ayuda de Enma, y, y poder estar pagando por ver, pero en unas condiciones muchísimo mejores que las que ofrece DAZN, con la multicámara, con todo, viendo exactamente lo que yo quiero, en el momento en que yo quiero, y encima por muchísimo menos dinero. O sea, Y desde luego, además, hay una. Lo ha compartido, creo que Stavi en el grupo de Telegram. Sí, efectivamente, Stavi Model. Unas declaraciones, entiendo que es en el Twitch de Nico Abad. Nico Abad es un presentador español que estaba ligado sobre todo al mundo de las motos y que comentaba de fuentes que conocedoras del tema de cómo está en DAZN España, que bueno, les habían dicho que este es el año de empezar a ganar pasta. Que una de las cosas que les han dicho es que sí, que pidan los derechos que necesiten, que consideren que pueden hacer subir la cuenta de resultados de la empresa y que bueno, que va a haber pasta para comprar derechos, pero que los tienen que amortizar, que tienen que exprimir el limón y que sacar de ahí todo el jugo a lo que se compre. Con lo cual, recordemos que este año, para los espectadores españoles, finalizan los derechos de emisión tanto para el grupo Movistar como para DAZN, que se tienen que volver a negociar, que en España no tenemos acceso al servicio de la Fórmula 1, el F1 TV, y que, bueno, pues a final de año veremos si DAZN vuelve a poner el dinero encima de la mesa o qué es lo que hace, dependiendo de cuántos abonados se den de baja y el pufo que le pueda producir eso, la estimación que tengan para el año que viene, pues supongo que meterán o no meterán dinero, porque ahora ya es hay que ganar, hay que sacar dinero, hay que conseguir los máximos beneficios posibles y veremos pues si vuelven a pujar por la Fórmula 1 o por primera vez dejamos de tener Fórmula 1 en España de forma, digamos, más clásica en plataformas o en canales de televisión de pago abierto, que no creo que sea el caso, y nos podemos pasar pues a la propia plataforma de la Fórmula 1, que sería un cambio bastante interesante. Veremos a ver a final de este año, o bueno, supongo que antes de finales de año se irá sabiendo algo de la negociación y veremos en qué condiciones se realiza, porque desde luego con estos precios se hace desde luego bastante caro poder ver la Fórmula 1. que también es cierto que desde la propia Fórmula 1 se están poniendo un poco serios también con el tema de verlo desde los países en los que no está implementado el servicio, porque han capado la posibilidad de utilizar VPN para verlo, con lo cual ha habido gente que estaba dada de alta en algún país que se necesitaba VPN para verlo y se le ha fastidiado el asunto. Por suerte, dentro de la Unión Europea, pues eso no ocurre. O sea, no hacía falta el VPN, con lo cual, pues eso, en función del país en que hayas hecho la ñapa, pues puedes seguir o no, pero bueno. Que también desde la Fórmula 1 lo están poniendo un poco más difícil, con lo cual, no sé, ojalá, de verdad, ojalá realmente no saliese rentable para ninguna operadora el comprar los derechos de la Fórmula 1 y directamente pues sea la propia Fórmula 1 la que se encargue de dar el servicio en España. Porque es que es eso, es un servicio muchísimo más económico y que yo es algo que no entiendo. O sea, el servicio, o sea, la televisión de la Fórmula 1 te está dando muchísimo más y son 50 euros al año. Ahora mismo DAZN te quiere cobrar 30 euros al mes por un servicio paupérrimo en comparación, con lo cual, o sea, es que no, para mí no tiene, no, o sea, no sé, no me salen los números, no sé cómo a la Fórmula 1 le puede salir rentable
dar todo ese servicio cobrando eso, y sin embargo a DAZN no sé cuánto son cuánto le cobra la Fórmula 1 a DAZN por tener los derechos, pero obviamente no da la sensación de que no necesitarían cobrar tantísimo para amortizarla. Bueno, el tema es, No si sé. tú tienes el dinero recaudado a principios de año sin tener que dar ningún tipo de servicio, es sencillo. Si resulta que tú en un país, pongamos Alemania, pues como que las cadenas o las plataformas son reticentes a pagarte lo que tú quieres por el servicio, bueno, pues lo explotas tú. Desde luego, quizá en DAZN, por número de, por número de abonados, por lo que estén pagando y tal, posiblemente a la Fórmula 1 le salga mejor decir, oye, págame 50 millones de euros o págame 20 millones de euros y ya veré yo si en algún momento, pues cuando no quieras pagarme ese dineral, pues yo cojo y exploto por 10 o 5 millones de euros por mí mismo los derechos y bueno, pues recaudo directamente de los usuarios como a mí me venga en gana. Claro, o sea, está claro, ¿no? Que la Fórmula 1 hará sus cuentas y dice, voy a ganar más cobrándole a este por unos derechos de televisión que si lo exploto yo por mi cuenta. Pero es que estamos hablando de una diferencia de estar pagando 50 euros al año a estar pagando en el mejor de los casos 20 euros al mes. Claro, que DAZN te ofrece más deportes, pero es que a muchos nos da igual el resto de deportes. O sea, quiero decir, no sé cuáles son las cuentas que se hacen en DAZN, pero es que la diferencia de precio es enorme. O sea, ¿cuánto? O sea, de verdad, o sea, eso es obvio. O sea, quiero decir, a la Fórmula 1, si sacara más pasta explotándolo por sí misma que lo que le cobra DAZN, está claro que iba a preferir explotarla por sí misma, pero no sé, ahí tiene que haber un equilibrio que a mí, no sé, o sea, desde fuera, ojalá les vaya, o sea, pero que tengan que cerrar los de ¿No? DAZN, ojalá, pero es lo que te digo, ojalá. Juan. Mientras haya alguien que se lo pague a la Fórmula 1, a ellos les da igual. ¿Que me das 50 millones? Sí, Vale. sí. Si me los pagas, ya está. Esperemos que no le compense a DAZN comprarlos para la próxima temporada y que la Fórmula 1 decida, vale, bueno, pues voy a explotar yo al precio que exploto yo. Porque además recordemos que sí es cierto que mientras otras plataformas los precios son más similares en países de la misma zona, no necesariamente con el mismo tipo de ingresos, porque por ejemplo en España los ingresos son, bueno, los sueldos de media son más bajos que en países vecinos como Francia, como Alemania, como Italia, bueno, pues Ese en es otro. esas zonas, claro, precios de plataformas de entretenimiento pues suelen ser más parejos, ¿no? Y en la Fórmula 1 sí que hay pues mayores diferencias entre, dependiendo del país que escojas, yo creo que en el momento que lo había visto yo, vosotros lo tendréis más fresco, había diferencias incluso pues de algo más de un 50%, más o menos de un 50%. Igual un país pues era más caro y otro pues rondaba la mitad, por lo menos en los primeros tiempos de la plataforma. O sea, habrá que ver qué Pero es negociaciones que, tienen. perdona Dani, es que en general, con toda esta edad de los servicios de streaming, estamos llegando a un punto donde casi que es mejor cuando no estaban. Estamos llegando, o sea, están ya, el vaso empieza a estar lleno de tantas subidas, tantas restricciones que antes eran abiertas, tantas que por una parte sí, quieren sacar dinero, pero sobre todo en este caso específico de deportes, ya lo hemos hablado muchas veces, o sea, retransmitir deportes muy rentable no es. O sea, y sobre todo si metes en la ecuación el fútbol, que dinamita absolutamente todo. Mientras esa burbuja no reviente, pues el resto de deportes, tratándose de un servicio de streaming, pues sufren y como el fútbol manda, sobre todo aquí y en otros territorios, pues sufrimos los que no nos interesa el fútbol y nos interesa los otros deportes. Pues nada, veremos a ver cómo van las negociaciones, porque en teoría
antes de final de año, pues habría que tener algún tipo de noticia. Y nada, nos vamos a analizar el Gran Premio de Bélgica. Recordemos, un Gran Premio que ha estado compuesto por 2 eventos distintos. Ha sido un fin de semana completito, con primeros entrenamientos libres el viernes, clasificación para la carrera del domingo el viernes por la tarde y carrera el domingo. Y luego el sábado hemos tenido el sprint shootout y el sprint, que podríamos decir que es pues la clasificación y la carrera al sprint, esa carrera más corta que se disputaba el sábado. Emma, vamos a hacer entonces como la última vez, vamos a hablar de lo que pasó en uno de los eventos y luego nos centramos en el otro. Vamos a empezar por todo lo que pasó el sábado, pero antes, como ya hablamos en el previo, que se avecinaban lluvias y efectivamente el fin de semana estuvo marcando por la lluvia. No se llegaron a cancelar ninguna sesión ni nada parecido, pero lo que sí es que hubo bastante retrasos en las sesiones, sobre todo en las del sábado, porque como hay que mantener una distancia por reglamento entre una sesión y otra, como el sprint shootout se retrasó, pues eso hizo también, por consiguiente, que el propio sprint ya de por sí se retrasara, ¿no? Además de que el sprint, la sesión específica de sprint, como ya empezó a diluviar, pues también se retrasó y bueno, pero eso ya llegaremos ahí. Por empezar por el sprint shootout, como os decía, cayó lluvia, se retrasó, pero pudo comenzar la clasificación bien, eso sí, pista mojada y sin lluvia, sin estar lloviendo. De hecho, llegó a salir hasta el sol, con lo cual era importante estar en pista y el mejor momento para marcar la mejor vuelta iba a ser siempre al final de las respectivas Q1, Q2, Q3, que además aquí en Spa, que la vuelta alrededor del circuito a 7 kilómetros es cercana a los 2 minutos en condiciones así de mojado, pues hay que estar un poquito atento porque a la que dudas te quedas colgado, como ya le pasó a algún piloto, por ejemplo Nicole Hulkenberg, ¿no? Que Haas apuró y de tanto apuró que al final ni tan siquiera pudo llegar a tiempo para que le diera a Hulkenberg a marcar un tiempo en las mejores condiciones, ¿no? De tanto que apuraron, pues al final le salió rana la ecuación. Y al margen de esto, la sesión estuvo marcada un poco por el accidente de Stroll en la Q2, creo que fue, ¿no? Porque la pista ya estaba acercándose a poner secos y en Aston Martin le dijeron a Stroll, venga, va, te animas. Y se animó y pusieron medios, que a mí lo que me llama la atención es que pusieran medios en vez de blandos, en la situación en la que estábamos en ese momento, ¿no? Dices, pon los más blandos que tengas y a probar suerte, ¿no? Decidieron poner medios y Stroll al final pues se salió de pista y se comió el muro con tal mala suerte que salió bandera roja faltando creo que 20 y pico segundos y eso hizo que la sesión, la Q2 acabara con tan mala suerte que también afectó a Fernando porque Aston Martin fue de los equipos que optó por esperar a último momento y conseguir las mejores condiciones de pista posible y ahorrar neumáticos o lo que sea, ¿no? Y esperar a última hora. Eso tiene el riesgo de que te pueda salir una bandera amarilla o roja o lo que sea y comértelo, y es lo que le pasó en este caso a Fernando y a otros como Albon y Sargent, que también se comieron el accidente de Stroll y se quedaron con ganas de tan siquiera marcar tiempo en Q2 e intentar pasar a Q3. En lo gordo, primera posición para Verstappen, segundo Piastri, que estuvo a casi nada de verlarle la primera posición a Max, tercero fue Carlos, cuarto Leclerc, quinto Norris, sexto Gasly, séptimo Hamilton, octavo Pérez, noveno Ocon y cerrando los 10 primeros Russell. Un décimo fue Ricardo, que bueno, desde luego yo creo que ya se puede decir claramente que está haciéndolo, en tan solo 2 carreras ya ha mejorado para mí lo de Debris, pero bueno, a priori debe aspirar a más, ¿no? Después de Ricardo Albon, Sargent, Stroll, Alonso,
Tsunoda, Bottas, Magnussen, Guan Yu Zhou y cerrando la parrilla Hülkenberg. No sé si se me pasa alguna cosita de comentar del Sprint Shootout. Sí que hubo ahí encontronazos. Si no recuerdo mal, aquí Russell se pasó de frenada y se lo comió Hamilton. Tuvieron ahí un encontronazo que dentro del equipo se debería haber gestionado mejor, porque al final salieron perjudicados tanto Russell como con el propio Hamilton. Y seguro que, no sé, ahora se me pasa alguna cosilla ya de tantos días que han pasado el Sprint Shootout, pero en lo grueso, básicamente Verstappen arriba de todo y debajo de Verstappen, pues en este caso no Norris, sino más bien Piastri, que la verdad ha estado bastante inspirado todo el fin de semana en estas condiciones de mojado, mojado seco, seco, húmedo, tal. Pues Piastri se ha manejado bastante bien y sobre todo el sábado ha sido su día, porque después en el sprint, pues se Emma, consiguió. Dime. no, simplemente una pequeña aclaración, y es que a todo el mundo le extrañó lo que comentabas, ¿no? De que por qué pusieron los medios y no puso los blandos Stroll, y al parecer la explicación es que la carrera no se declaró en mojado. Entonces, al no declararse en mojado, seguía vigente lo de que en la Q1 tenían que llevar los duros, en la Q2 los medios y en la Q3 los ¿Te blandos. refieres que no se declaró en mojado el sprint shootout, no? Justo. Pues a mí me parece muy raro, ¿eh? Porque ya No, pero fue pasaron. así, ¿eh? Fue ¿Sí? así, fue así. O sea, sí, fue así claramente. O sea, luego vamos, yo lo vi en varios medios, ¿no? Ah, vale, Esa es la vale, vale. explicación, porque entonces, o sea, no se podían, no se podía, o sea, de haber puesto los blandos, lo hubieran Sí. descalificado. Vale. Y, y a mí lo que sí que me toca un poco las narices, y es algo que yo no sé si es culpa del propio Fernando o es, en este caso, de Aston Martin. Antes dije Alpine y estaba pensando en Aston Martin. Pero es que yo en estas condiciones, de verdad, no entiendo cómo no, al menos no se hace un tiempo. Tú hace un tiempo asegura, como hicieron prácticamente todos los pilotos, y después, vale, pues intenta apurar, intenta, una vez que ya tienes ese tiempo, pues ir a por todas. Pero si simplemente Fernando hubiera hecho un tiempo cualquiera, pues no sé si hubiera pasado a la Q3, pero al menos no hubiera quedado de último. Y son cosas que Fernando lo hace mogollón, lo de coger ese tipo de riesgos. Y más en unas condiciones como eran las de la lluvia. Yo es que estaba, o sea, es que antes de que pasara, en mi cabeza ya estaba. Ya verás tú, como alguno se salga, le pille una bandera amarilla o le pille una bandera roja, que al final fue lo que ocurrió. Pero es que simplemente te arriesgas a una bandera amarilla en uno de los tramos que te pilla por allí y ya tienes el tiempo también a la mierda. Entonces, de verdad, es algo que me desespera. Porque, o sea, es que además lo veo como gratuito. Coño, haz un tiempo, aunque no sea demasiado bueno al principio, vale, que claramente lo vas a mejorar, pero, pero al menos ya tienes un tiempo. Y creo que además fue algo que o sea, esta circunstancia pues provocó lo que vino después en la carrera al sprint. Sí, también es cierto que se daba la circunstancia que yo creo que algunos equipos, no sé, como que se vinieron arriba y claro, es que el sprint shootout cada ronda dura unos minutos menos que la clasificación regular y como la vuelta a Spa, vuelvo a insistir, son 2 minutos, se confiaron, ahí está Hulkenberg, que incomprensiblemente lo sacan y tal, y todas estas. Fue Hulkenberg, creo que fue Hulkenberg que primero sale y le anulan la vuelta, el intento de vuelta, porque el neumático no está en temperatura. Y después esperan tanto a salirse, en la Q1 me refiero, del sprint shootout, que claro, salen cuando falta menos del tiempo, o sea, jugaron tanto al tal que al final eh, se comieron quedar de tontos, básicamente, ¿no? Y claro,
no es la primera vez que pasa en Fórmula 1 con tanto tecnicismo, tanto dato, tanta ciencia y tanta historia de que salen tarde y se comen los mocos, ¿no? Y en este caso, pues, es jugar un poco, te arriesgas, tienes que asumir el riesgo de que si sale una bandera tal o un imprevisto o cualquier cosa, pues adiós. Y mira tú por dónde, que fue justo el compañero Stroll el que dinamitó toda opción de Aston Martin de hacer algo el sábado, ¿no? Porque después en el sprint, como decía, un sprint ya retrasado porque llovió bastante, la pista estaba con... Bueno, quizás aquí en Spa el problema casi nunca es el agua, aunque sí que al comienzo de la retransmisión se vio como en la zona de Eau Rouge el alcantarillado que tiene la pista ya estaba saturado y estaba saliendo el agua y bueno, vale, ahí sí que tanta agua era un problema, ¿no? Pero como siempre que se espera, hubo un momento donde de tanto esperar que esperaron, pues poco más y ya, venga, ponemos lo típico, ¿no? Que ya mm, intermedios, Perdón, ¿no? es que ya no es esperar, es la cantidad de vueltas que dan detrás del safety. En este caso dieron, no sé si 4 o 5 vueltas de formación detrás del safety car, cuando ya la pista estaba sensata como para correr. Pero es que ya no estaba ni para. O sea, cuando empezaron a correr, la pista ya estaba no para los neumáticos de mojado, sino para los intermedios. Y Con lo cual, yo puedo entender que en esas circunstancias no quieran salir de parado y quieran salir detrás del safety, pero le eche una vuelta y punto. Yo son cosas que no entiendo. ¿Por qué sí, es el tantas vueltas mismo. detrás del safety? O sea, cuando la carrera, o sea, cuando ya, o sea, quiero decir, que es que les has puesto los neumáticos de mojado. Sí, Da pero una es que vuelta además y, es que y lárgate ya, y que ya empiece la carrera de verdad. No que en- según se va el safety, todo Dios tenga que entrar ya a poner los intermedios. es que el Es viernes ridículo. había peor, o sea, dejaron correr, o sea, hacer la clasificación en peores condiciones que las que llegaron a tener cuando Claro. del sábado, ¿no? Cuando ya despejó un poquito, ¿no? Pero en fin, esto es la tónica. Al final corrieron, que dentro de lo que pasa, pues ni tan mal. Y eso, lo que decías tú, que la pista estaba en tan buenas condiciones que, claro, todo el mundo estaba a lo que la carrera bandera verde, entrar y poner ya de intermedios, ¿no? Porque el neumático de lluvia de extrema no sirve, básicamente. Esa es la conclusión, no sirve para correr. Es únicamente paripé. Y, y no sé por qué en Red Bull optaron por no parar a las primeras de cambio. No, perdón. Sí, fue así, ¿no? O sea, Verstappen no entró, sí que entró Piastri. Eso hizo que como Verstappen entrara después a la vuelta a seguir, Piastri tenía una vuelta con neumáticos ya intermedios ya dando todo trapo y consiguió adelantar a Verstappen y liderar unas cuantas vueltas la carrera sprint. Y por detrás, pues más o menos se mantenían las posiciones hasta que, bueno, pues Fernando se le iba el coche y abandonaba la carrera. No llegó a impactar el coche contra las proyecciones, contra las protecciones, pero bueno, o sea, salió safety car y bueno, abandono de Fernando en un día aciago para él, ¿no? Porque las cosas no salieron ni por la mañana ni después Pero por la tarde. es que encima, claro, como o sea, no podían entrar a cambiar los neumáticos. Es que además, en el caso de Fernando, iban primero Stroll y justo detrás de Stroll iba Fernando, con lo cual, a la hora de cambiar, los neumáticos no podían entrar a la vez, en la misma vuelta, digamos, porque no había tiempo. O sea, estarían perdiendo tiempo, con lo cual Fernando aún tuvo que entrar en la vuelta siguiente, con lo cual ya aún encima perdió más posiciones de las que tenía. Y yo creo que Fernando ahí pues ya estaba desquiciado, total y absolutamente desquiciado por lo que había pasado por la mañana y después por ese inicio, con lo cual ya, y encima como ya le daba todo igual, pues cometió el error ese.
Al menos es como yo lo vi. Y bueno, ahí, fruto de salir el safety car, ahí sí que a partir de ahí sí que hubo cambios, porque Hamilton le metió el coche a Pérez, llegaron a tocarse, fruto del toque a Pérez se le abrió un boquete en la zona del pontón, que al final acabó abandonando, ¿no? Él, a Hamilton le colocaron 5 segundos de sanción, que no sé, quizás demasiado... se me antojan demasiado esos 5 segundos a Hamilton, que evidentemente le perjudicó en la carrera de sprint, porque de acabar cuarto, creo que era, al final acabó fruto de los 5 segundos extra séptimo. Y bueno, también gracias a eso Verstappen pudo adelantar a Piastri, que quería verlo sin safety car. Le hubiera costado a Verstappen adelantar a Piastri, yo creo, porque Piastri, dentro de lo que cabe, pues es un tío que ha despertado. Para mí Piastri ha despertado después desde la llegada de las mejoras a McLaren. Este chaval ha despertado, ha hecho clic y está en la pomada, ¿no? Y yo creo que, ¿por qué no lo hubiera aguantado por los pelos? Pero quizás lo hubiera aguantado a Verstappen, al menos en el sprint, a 11 vueltas. Pero bueno, salió el safety car y se le puso más en bandeja a Verstappen, ¿no? Bueno, lo consiguió adelantar y evidentemente pues ganó el sprint Verstappen fácil. Segundo fue Piastri, que muy bien para él. Es un no podium, porque no es un podium como tal, pero es un podium, ¿no? En una sesión de Fórmula 1. Tercero fue Gasly, que mira, se aprovechó de todas las cosillas que fueron pasando en el sprint shootout para colocarse tercero y para casa. Cuarto Mejor fue... resultado de Alpine esta temporada, No, justo cuando se pira al Safnauer. no, Ocon fue tercero en Mónaco, acuérdate. Ah, es verdad, sí, es verdad. Cuarto fue Carlos, quinto Leclerc. Bueno, dentro de lo que cabe, Ferrari aquí en Spa estuvo más inspirado, algo es algo. Sexto Norris, que aquí todo el fin de semana Piastri estuvo un pasito por delante de él. Séptimo Hamilton, después de lo que pasó por la sanción y tal. Octavo Russell, un Russell que a mí esta temporada, no sé, desde luego no está como el año pasado. Y el diferencial de puntos con Hamilton en el campeonato empieza a ser ya una brecha importante, ¿no? Es cierto que después en carrera recupera, pero en clasificación está haciendo unas clasificaciones un poco deficiencias entre por él, por el equipo, por lo que pasa, tal. Y no sé, Russell necesita aplicarse un poquito más, porque tampoco es que Hamilton se esté saliendo del mapa. Si se estuviera saliendo del mapa, dices, pues es que Hamilton está haciendo un Verstappen, para que me entendáis, ¿no? Pero yo creo que Hamilton tampoco está haciendo algo rutinario, diría yo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y esa diferencia de puntos con Russell me llama la atención. Y hasta ahí los puntos, ¿no? En el sprint ya sabes que puntúan los 8 primeros, pues el último en puntuar fue Russell. Después de Russell, Ocon, Ricardo, que por un momento soñó con algún punto, pero no pudo ser, Stroll, Albon, Bottas, Magnussen, etcétera, 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 ¿no? Bueno, otro día más para Verstappen, que es demasiada dominancia, ¿no? Y aquí todo comenzaba con el viernes, con la noticia de que Verstappen iba a sancionar 5 posiciones porque cambiaban caja de cambios, ¿no? Y yo leí algún titular un poco así, desconociendo un poco el campeonato, cómo está yendo el campeonato, diciendo, bueno, fruto de la sanción de 5 posiciones a Verstappen, se abre la historia para que gane a otra persona. Y yo pensando, pero, o sea, no. Ni con 5, No, ni no con vieron 10, ninguna carrera. ni con 10, ni con 15, ni con 20. Es cierto que no arrasó como el año pasado, pero vamos, o sea, ni con Bueno, 5. el repaso que le dio a Pérez, Ya, pero bueno, es que el año pasado ya fue la repanocha, ¿no? Y ya
ya que estamos, nos metemos en la O sea, a Pérez y al resto. O sea, quiero Sí, decir, sí, no. sí. O sea, fue. En la clasificación del viernes la cosa estuvo más apretadita en el sentido de que Verstappen estuvo cerquita por muy poco no pasar a la Q3. Ahí jugaron un poco a las maniobras que os comentaba antes, a esperarse tal, y por poco Verstappen se queda, ¿no? Pero no se quedó. Este año parece que Verstappen me agolonia porque yo creo que le está saliendo casi todo. Otra no pole, consiguió la primera posición, pero como tenía esta sanción de 5 posiciones, estadísticamente y salir primero salió Leclerc, ¿no? Pero el caso es que es eso, ¿no? Que Red Bull arriba. La sesión, como os comentaba antes, al igual que la Sprint Shootout, fue del mismo palo, ¿no? Mojado, y poco a poco la pista se iba secando y se llegaron a poner neumáticos de seco, y el que esperaba más, si arriesgabas, pues salías victorioso. Si no había ningún imprevisto, y ahí salió victorioso Verstappen sin, sin la sanción, os comentaba. Leclerc fue segundo, que después se daría la pole. Dentro de lo que cabe, que os comentaba antes, Ferrari bien. Pérez también volviendo a la posición que debe estar, tercero en esta ocasión. Hamilton cuarto, Carlos Sainz quinto, Piastri sexto y Norris séptimo. Lo que os comentaba antes, que Piastri estuvo todo el fin de semana un pasito por delante de Norris aquí en Bélgica. Octavo Russell, noveno Fernando, décimo Stroll, colocándose ahí en posiciones de Q3, pero no podían aspirar a más. Y a partir de ahí, pues Sonoda, Gasly, Magnussen, Bottas, Ocon, Albon, Guan Yu Zhou, Sargent, un Ricardo que le quitaron una vuelta por límites de pista, si no, seguramente se hubiera pasado a la Q2 y no pudo ser, se quedó en la Q1. Y último, Hulkenberg, que la verdad, pues no ha tenido su gran premio, ¿no? Porque en clasificación último, después en el sprint shootout se quedó por el error del equipo sin marcar tiempo. Eso sumado a que al final cambió cosas en parque cerrado, ya mal. O sea, bueno, en fin, que no ha sido el mejor fin de semana para Hulkenberg y Haas. Y después también comentar que, aparte de las 5 posiciones de sanción de Verstappen por cambiar la caja de cambios, también se sumó una sanción a Magnussen, 3 posiciones por impedir ahora no recuerdo a quién, pero por impedir a un piloto en clasificación le pusieron 3 posiciones, y fue un impedimento bastante claro. Y con todo esto llegamos al domingo, un domingo en el cual yo creo que ha sido el día más estable en lo meteorológico de todo el fin de semana, en el que, aunque ha estado ahí la temida lluvia, digamos que ha sido el día que menos ha afectado, ¿no? Teníamos un día un poquito más soleado de lo que habíamos tenido tanto viernes como sábado. Empezábamos con algunas dudas, puesto que se preveía que sí que llegaría la lluvia, poca y durante muy poco tiempo, y con esa amenaza empezamos la carrera pues sin ningún tipo de incidencia en lo climatológico. En ruedas de seco, la pista relativamente seca, sin mucha problemática, y que desde luego los radares meteorológicos de los equipos sí que estaban bastante observados de cara a cómo podían establecer las estrategias de carrera. Una carrera que a priori sería de 2 o 3 paradas, que desde luego ha sido uno de los grandes premios, yo creo que más movimiento hemos podido ver de estrategias distintas y de intentos de sorprender a los rivales de una forma diferenciada, ¿no? Con respecto a sobre todo en el tema de los neumáticos y esas paradas. La verdad es que al empezar la carrera hemos visto como pues, más o menos era lo esperado con el tema de los Red Bull. Por delante, Checo Pérez, bueno, pues salía bastante bien. Por detrás de ellos teníamos un pequeño toque. Se tocaban Carlos Sainz y Piastri, si no recuerdo mal,
en la primera curva entran muy justos. Carlos no tiene sitio porque por su parte izquierda, por el exterior de la curva, ya tiene a uno de los Mercedes, creo que era el de Hamilton, que no se ve implicado, pero esto hace que cuando Piastri pues se mete por el interior de la curva, se mete muy forzado y provoca que los dos tengan un pequeño incidente. Piastri, pues con los daños que tiene en el coche, tiene que abandonar. Carlos Sainz tiene daños, se le ve un buen agujero en lo que es el pontón del coche. Aguanta bastante más tiempo, pero finalmente retira el coche, con lo cual los dos contendientes, aunque como digo, Carlos Sainz llega incluso a dar prácticamente la mitad de la carrera en vueltas, al final pues tienen que abandonar. Y esto lo aprovecha también Max Verstappen para recuperar posiciones y, bueno, pues ya ir acercándose a lo que se esperaba que fuera su posición final, pues en el podio, ¿no? Y sobre todo en la primera posición. Como digo, pues dos coches ya los tenemos fuera, dos coches además de los relativamente importantes, porque Ferrari no lo estaba haciendo del todo mal y desde luego McLaren tenía puestas muchas expectativas en lo que pudieran hacer sus pilotos después de lo que hizo Piastri el día anterior, después de lo que hemos visto en grandes premios anteriores y esos magníficos resultados que estaban consiguiendo los dos pilotos del equipo británico y que veremos después del parón si ha sido flor de un día o mantienen ahí ese cambio de rendimiento y esa buena ejecución en las carreras, ¿no? Como decía, Pérez en primera posición, Verstappen con esos dos abandonos y con lo que podía haber adelantado se ponía en cuarta posición. Por delante tenía tanto a Charles Leclerc como a Lewis Hamilton. Y aquí pues la duda es cuánto tardará Max Verstappen en empezar a plantearles un ataque claro primero a Hamilton y luego a Leclerc. Pues esto se produce prácticamente a partir de la quinta-sexta vuelta de la carrera. Max Verstappen se consigue acercar a Hamilton, lo adelanta ganando una nueva posición, ya entrando en zona de podium, tercer cajón del podium. Y a partir de ahí, pues 3 vueltas más y consigue hacer exactamente lo mismo con Charles Leclerc. Con lo cual ya tenemos doblete de Red Bull en las primeras posiciones, Pérez y Verstappen. Por detrás los acompaña Leclerc y persiguiendo tenemos a Hamilton. La diferencia entre Checo y Verstappen no aumenta. Checo no es capaz de escaparse de su compañero de equipo. Y Verstappen pues aprovecha después del cambio de neumáticos que se empieza a producir más o menos en esas vueltas y digamos que consigue sobrepasar a Pérez sin mucho problema y consigue ponerse en primera posición, que era donde esperábamos todos, bueno, pues que llegase fácilmente. En el cambio de neumáticos veíamos que de los que iban en primeras posiciones, Verstappen, Pérez, Leclerc, Hamilton, por ejemplo, iban con neumáticos blandos, unos neumáticos que han estirado hasta la vuelta entre la 12 y la 14. Luego también teníamos, pues con una estrategia distinta, teníamos a Norris, que salía con los medios, a Russell, a Alonso. Alonso cambiaba los medios a la vuelta 10, pero Russell y el compañero de Alonso, Stroll, también pensaban en hacer una estrategia distinta. Aquí ya se ve que empiezan a alargar los neumáticos medios para intentar llegar a una estrategia de 2 paradas en vez de 3, de una parada en vez de 2, hacer 2 stints distintos. Y aquí vemos un poco pues una de las partes importantes quizás, sobre todo pues para Russell, para recuperar posiciones, y un poco para Stroll, que al final pues no le ha salido tan bien, ¿no? Y es ese alargar los neumáticos y ahorrarte esos 20 segundos, 20 y pocos segundos que suponían los cambios en este circuito.
alrededor unas vueltas más tarde, ya con Verstappen en primera posición, alrededor de la vuelta 20, como decía al principio, había una previsión de lluvia, poca y corta, y así ha sido. Ha caído algo de agua, no ha llegado a empapar la pista, con lo cual ningún piloto se metió a cambiar neumáticos a intermedios, mucho menos a mojados, obviamente, y al poco tiempo se ha parado la lluvia y la verdad es que la pista ha recuperado rapidísimamente un estado óptimo para cualquier tipo de neumático slick, que eran los que estaban montando entre los medios y los blandos, eran, digamos, los que estaban montando prácticamente todos los pilotos, salvo Norris, que en un Sting sí que ha puesto el duro durante un rato. El resto de pilotos pues no han optado por ese compuesto durante la carrera. Con esta lluvia sí que teníamos algunos pilotos, como digo, el caso de Russell, el caso de Stroll, que tenían que hacer cambio de neumáticos, que si se pusiera a llover más ganarían bastantes posiciones porque sería su cambio de neumáticos. El resto de pilotos ya tendrían que volver a entrar a poner esos neumáticos intermedios o, dependiendo de la intensidad, los neumáticos de mojado, pero no han arriesgado en el sentido de que obviamente no han visto que fuera una estrategia interesante, puesto que la lluvia no parecía que fuera a durar. Han puesto los neumáticos blandos y han lanzado ya para hacer la segunda parte de la carrera con esos mismos neumáticos, ¿no? Esta estrategia de alargar pues les ha facilitado, sobre todo, como decía Russell, el ganar posiciones. Y a partir de aquí, bueno, pues lo que hemos visto es una carrera bastante monótona, sin muchos cambios, con Verstappen manteniendo cada vez más esa superioridad contra su compañero de equipo. Pérez ha ido pues perdiendo segundos con el holandés y ha quedado, como digamos, en tierra de nadie, en un segundo plano, sin que nadie le molestase. Y por detrás de ellos venía un poco la parte interesante con Leclerc y con Hamilton, que más o menos iban haciéndose un poco la goma, se iban acercando, alejando un poco, acercando, alejando un poco. Bueno, se han dado poca posibilidad de que Hamilton pudiera adelantar a Leclerc. La verdad es que Hamilton al final pues lo ha ido intentando acercarse, pero no ha habido opción. Y solo ha sido al final, bueno, hemos tenido la historia de siempre con la vuelta rápida. Verstappen ha preguntado al equipo si podía entrar a cambiar neumáticos, si les daba tiempo. La verdad es que iba bastante justo con Pérez. Desde el equipo le han dicho que no, que no entrase a cambiar neumáticos. Verstappen hacía la broma de que si, bueno, pues les daba la posibilidad de practicar nuevamente un pit stop, a ver si eran más rápidos de lo normal. Bueno, desde luego Verstappen, el perder un punto se nota que le pesa, ¿no? Iba con la vuelta rápida, pero sabía que siempre puede haber alguien que intente en esas últimas vueltas cambiar neumáticos y arrebatárselas. ¿Y quién ha sido el que ha optado por ahí? Pues quien tenía esa parada gratis, que en este caso era Lewis Hamilton, que en la vuelta 42 entra a cambiar neumático blando por el neumático medio, neumático que va a tener que dar simplemente dos vueltas, con lo cual ha ido a hacer una vuelta de clasificación. Tenía tiempo de sobra con Fernando como para perderla en ese pit stop. Y finalmente pues Hamilton se ha quedado con la vuelta rápida. Final de la carrera, pues hemos tenido el podium con Verstappen, Pérez y Leclerc. La distancia entre Pérez y Verstappen al final ha sido de unos 23 segundos, unos 10 segundos más entre Pérez y Leclerc, y Hamilton consiguiendo la vuelta rápida, bueno, pues se ponía a 49 segundos de Max Verstappen. Por detrás de ellos, en una meritoria posición, una quinta meritoria posición, era Fernando Alonso, que llegaba unos 6 segundos por detrás de Lewis Hamilton, contando con que Hamilton había perdido un pit stop para conseguir esa vuelta rápida.
Detrás llegaba Russell, siendo de los primeros con una estrategia de una parada en vez de dos, como habían sido los pilotos anteriores. Por detrás, séptima posición, entraba Lando Norris. Octavo era Esteban Ocon. Noveno finalmente era Stroll, el otro piloto pues que ha ido a esa estrategia de dos paradas en vez de una y que bueno, pues no le ha salido también como a Russell. Y cerrando el top 10 llegaba Yuki Tsunoda con el Alfa Tauri. Por detrás de ellos, Gasly, Bottas, Su, Albon, Magnussen, Ricciardo, Sargent y Nico Hülkenberg en última posición. Y bueno, en general es que ya es repetirnos lo de siempre. Verstappen a lo suyo, sin contemplaciones. En este caso vuelve a acompañarlo en el podium Pérez, firmando otro doblete. La diferencia, yo veo la diferencia en el Mundial de tanto de pilotos como constructores a fecha de agosto, y yo es la primera vez que veo una diferencia tal entre primero y segundo, tanto en un Mundial como en otro a estas alturas de campeonato. O sea, yo no recuerdo una diferencia tal entre primero y segundo a mediado de campeonato. Es brutal. Y eso que en el de constructores Pérez en las últimas carreras pues no ha acompañado. Si llega a acompañar, aquello ya metería, bueno, miedo sigue metiendo. Ya sería de época, si es que no lo es ya, ¿no? Ahora mismo, Emma, como un dato que vi el otro día, que hacía un análisis de los últimos, creo que 10 años, porque hablaban de las puntuaciones de 25 puntos para el primero. Hablaban no de la diferencia entre el primero y el segundo, pero sí la diferencia entre compañeros de equipo, si no recuerdo mal, y la diferencia de puntos que tiene Verstappen con Pérez, que al final es el segundo de a bordo, creo que era la segunda o la tercera entre compañeros de equipo en los últimos años, pero que la primera la tenía Fernando Alonso no recuerdo ahora si fue con Ocon o con quién fue, pero desde luego claro, las diferencias entre compañeros de equipo pueden ser más importantes, ¿no? Habida cuenta de el hecho de al final están compitiendo entre ellos, hay estrategias, se busca que un piloto consiga más puntos que el otro para, bueno, favorecer al que va adelante, pero en este caso, desde luego, la diferencia con su propio compañero de equipo, que no es las más elevadas a estas alturas de año, pero desde luego es muy importante, desde luego son poco descorazonadoras. De todas formas, tenemos por el otro lado la contraparte de la diferencia entre el segundo, el tercero y el cuarto. Bueno, pues ya no son tanto, ¿no? Pero desde luego lo de Verstappen está hecho. Estaba echando cuentas, ¿no? Y porque la verdad es que no sabía. Y son 125 puntos. 125 puntos son 5 carreras y acabo de contar las que van y van 12 carreras. En 12 carreras, para que le empataran tendría, o sea, le ha sacado 5 grandes premios, no sé. Es que es una burrada. O sea, podría permitirse el lujo de estar 4 carreras sin correr, simplemente, o sea, sin salir siquiera a la pista y seguiría primero. Y van 12 carreras, ¿eh? O sea, en la mitad de la... O sea, es que es abrumador lo de Verstappen. Y tiene pinta de que no va a parar, ¿eh? Porque ya, bueno, en fin, no le veo cómo parar a esto, salvo lo que hablamos ya en los últimos podcasts, ya que le reviente el coche o le pase algo, ¿no? Que no deseo, evidentemente, que le pase algo a él, ¿no? En fin, vamos a ver si esto acaba o no, o ¿Sabéis cuál es la diferencia? O sea, desde mi punto de vista, que es que muchas veces, recuerdo, ¿no? La supremacía de Vettel, la supremacía de Lewis Hamilton, pero el coche era
era mucho, ¿no? O sea, realmente decías tú, es que si no tuvieran ese coche la cosa estaría más reñida. Pero es que en el caso de Verstappen, obviamente el coche es con diferencia el mejor, pero es que no está, o sea, cuando yo al menos cuando digo que Verstappen ahora mismo es el mejor piloto, no lo estoy diciendo porque tenga el mejor coche, es que estoy convencido de que en cualquier otro coche sería un pilotazo de la de Dios. Para mí no, o sea, no es comparable con la supremacía que tuvo Lewis Hamilton o con la supremacía que tuvo Vettel. Si acaso con Schumacher. Es decir, claramente, si no tuviera un Red Bull, pues no creo que fuese capaz de estar liderando el campeonato, pero yo creo que nadie puede decir es que está primero, es que es el mejor porque conduce un Red Bull. Yo creo que no es así en el caso de Verstappen. Porque es que lo hace todo facilísimo. O sea, cualquier circunstancia que impediría, pues, por ejemplo, a su compañero de equipo el adelantar cuando está retrasado o este tipo de historias, a Verstappen le resbala. Le da igual las condiciones, le da igual todo. O Sí, sea, hombre, el ya. tío va con un codo por fuera, independientemente de cuáles sean las circunstancias de carrera, de dónde haya salido o lo que sea. No sé, es abrumador. Y por lo demás, pues una pena lo que pasó a Piastri con Carlos, que yo, no sé, para mí es un incidente de carrera, aunque claro, Piastri eligió posicionarse en un lugar donde ya hemos visto casos en Bélgica y en el interior de la primera curva, donde normalmente el que palma es siempre el que va, el que se lleva la peor parte es el que va por la parte interior. Y bueno, él eligió ahí y mira, pues ahí acabó su carrera, pero bueno, esto no lo debe desanimar porque como comentaba antes en el podcast, pues este chaval ha dado el clic. Ha dado el clic y el coche ha mejorado, vale, perfecto, pero eh, Ha estado a la altura sí, de esa sí, mejora. está ahí, ¿no? Va más y aún falta, pero empieza a confirmar lo que se veía en categorías inferiores, que el chaval tenían cualidades, ¿no? Eh, por la parte de atrás, Fernando quinto, no sé de dónde ha sacado para ser quinto, francamente, bienvenido sea, pero tal como se está posicionando el campeonato a día de hoy, o Aston Martin reacciona ya a la vuelta de vacaciones, o es que van a tener incluso problemas para, tal como está McLaren, incluso mi proyección así a día de hoy es que acaben quinto, cuando hace nada era, y pues igual acaban segundo, dependiendo cómo vaya Mercedes. Y tal como se está posicionando la cosa, ya Mercedes ya ha volado. Y ahora mismo Ferrari está a 5 puntitos. Y a 93 está McLaren, que dices, Buah, son muchos puntos, pero es que McLaren en las últimas 4 carreras ha pegado una de puntos, una, un mordisco de Y puntos con los dos pilotos. y con los dos pilotos monstruoso y van hacia adelante. Mientras que Aston Martin, tendencia negativa y con el, entre comillas, lastre de Stroll. O sea, que aún así siendo quintos en el peor escenario este, Aston Martin mejoraría de lo de la campaña anterior. Pero claro, eh, no sé si habéis visto que alguien ha hecho la clasificación del campeonato. ¿Cómo estaría si borráramos de la ecuación a Verstappen por completo? Y el líder del campeonato en ese campeonato ficticio sería Fernando Alonso. O sea, es muy ficticio y tal, pero para que veáis lo que ha llegado a conseguir Fernando en esta primera parte del año. Y aún así, tal como están las cosas, igual a Aston Martin no le da nada más que para ser quinto en el campeonato, ¿no? Espero que traigan alguna cosilla gorda ya en la vuelta de vacaciones, porque, bueno, Fernando a base de milagros, pues no, pues algunos sale, pero no siempre, ¿no? Y poco a poco se empieza a aparecer las épocas de Alpine y
en otros equipos, ¿no? Donde había que esperar a su milagro más que las bondades que tienen que estar, ¿no? Del coche. Y ya, por último, señalar a Tsunoda, que bueno, estamos ahí hablando de que le ponen al lado a Ricardo y tal. Las dos primeras carreras, Ricardo parece que, bueno, pues queda por delante de él. Y mira, pues Tsunoda se ha marcado una carrera bastante buena. Únicamente un puntito, eso sí, pero oye, un puntito para Alfa Tauri no es, Uno más que Ricciardo. no es moco de pavo y bueno, pues ya es alguna cosa en la batalla personal que comenzó hace nada con Ricardo, ¿no? Algo es algo. Y por lo demás es que, no sé, os lo dejo a vosotros. Alguna cosilla más hay, pero tampoco es que depa mucho más la carrera. Para mí estuvo mejor dentro de que, la verdad, esto del sprint, a mí la conclusión es que tanto experimento y tal, yo más clásico. La clasificación el sábado, la carrera el domingo y chimpún. Ya tanto sprint del viernes, no sé qué, que se retrasa como pasó aquí, es que si lo quieres ver en directo, es que ya te chafa absolutamente todo el fin de semana. No puedes hacer planes, si los haces te pierdes algo. Es que vale, que ahora estamos en el 2023 y hay diferidos y todo, bots y toda esta historia, pero es un deporte, quieres verlo en directo, al menos yo, y creo que vosotros también, en la medida del posible, y claro, con tanto retraso y compaginar con la vida y todo, es que se te va todo al, al sumidero, ¿no? Mientras que fuera una clasificación y una carrera, pues es más controlable. Yo este año han sido ya varias las veces que no he podido ver las cosas en directo. Medio me he acostumbrado a verlas en diferido, intentando no spoilearme a mí mismo a base de leer cosas en redes sociales o en el grupo de Telegram nuestro y tal. Y bueno, ya estoy un poco como hecho a la idea de que raro es el fin de semana últimamente, que a mayores de los libres, que esos si los veo bien y si no, pues nada. Alguna de las cosillas interesantes las tengo que ver en diferido, con lo cual, bueno, ya estoy como resignado. Desde luego los fines de semana estos son matadores y bueno, con respecto a la carrera, pues ya lo has dicho más o menos todo. Lo de Alonso estoy de acuerdo contigo, o sea, ha sacado oro de una situación que para nada pintaba, o sea, yo creo que si el sábado nos dicen que Alonso acaba quinto, no nos lo creemos, sobre todo tal y como se había desarrollado la jornada, ¿no? Con esa carrera al sprint y todo eso. Pero es que además, sin apuros realmente, porque también estoy de acuerdo contigo en la irregularidad de Russell, ¿no? Di tú que fue una carrera rara en el sentido de que, y en ese sentido interesante, de que había había claramente dos estrategias diferentes, los que iban a dos paradas y los que iban a una sola parada. Entonces, eh, fue una carrera en la que tenías que leer bien exactamente cómo iba, ¿no? Y en este caso creo que Aston Martin lo hizo muy bien, porque justo en la segunda parada de Fernando la hicieron coincidir para justo salir por delante de Russell, y Russell, que ya había cambiado unas cuantas vueltas antes, no fue capaz de hacerle frente, con lo cual la verdad es que Fernando, dentro de lo que cabe, tuvo una carrera sencilla en ese sentido, ¿no? Sin nadie delante prácticamente todo el tiempo, y también teniendo muy claro que ni de coña podía ni siquiera soñar con poder mirar hacia adelante, ¿no? A ver si podía ganar alguna posición. Simplemente defender lo que ya tenía. Le vino muy bien el incidente de Sainz y de Piastri. En el caso de no haber habido ese incidente, probablemente pues hubiese quedado 2 posiciones por detrás, como mínimo. Y del resto de escuderías, pues nada, Alpine muy anodino, en mi opinión. O sea, Alpine estaba llamado a hacer más de lo que hizo, entiendo yo, ¿no? Y no fue capaz, con lo cual, pues mira, estaría muy contentos con el tercer puesto de Gasly en la carrera del sprint y más o menos solucionaron el fin de semana. En esta ocasión fue Ocon el que consiguió una octava, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Sí, la octava posición, pues mira. Y Gasly que no llegó a puntuar, pues mira. Y si acaso lo de Alfa Romeo, ¿no? Que sigue ahí sin llegar a puntuar, como no levanta cabeza Alfa Romeo. En este caso, Bottas quedó por delante de Guan Yu Zhou, pero bueno, nada, o sea, quedaron también 12 y 13 o por ahí, con lo cual cerca de los puntos, pero sin llegar a puntuar. Y un poco lo que me extrañó fue la carrera de Albon. Yo pensaba que iba a hacer más de lo que al final consiguió. Eh, Fue el único que hizo 3 paradas, bueno, no sé si fue, no fue el único, pero vamos, fue a 3 paradas, ya ni siquiera, o sea, teniendo en cuenta que hubo quien fue a una y quedó por delante de él, pues no sé, igual tampoco es que estuviese siguiendo mucho la carrera yo de Albon, y ya a viernes ya tampoco me acuerdo casi, ¿no?, de lo que ocurrió el domingo con su carrera, pero bueno, esperaba quizás un poquito más, sobre todo porque durante buena parte de ella sí que fue en los primeros puestos. Ahora estaba viendo la repetición de la carrera y ahí, pues, ahora que ya está acabando, pues no, ya está por ahí detrás, pero durante bastante tiempo estuvo entre los 10 primeros, con lo cual no sé también si fue un poco circunstancia de eso, de que como había varias estrategias, pues los puestos no estuvieron decididos del todo o no estuvieron por orden hasta el final, pero bueno, poco más que añadir a lo que has comentado, Inma. Bueno, sí, también la pelea entre Leclerc y Hamilton quizá estuvo ahí un poco entretenida, aunque al final de la carrera Leclerc decía que no iba tan bien, pero que estaba convencido de que Hamilton iba a parar faltando una vuelta para conseguir la vuelta rápida, y que eso hizo que se relajase un poquillo, que si realmente Hamilton hubiese apretado, pues probablemente hubiese al final sido capaz de adelantarle, con lo cual, bueno, pues mira, ahí fue quizá de la parte de arriba la pelea más clara que tuvimos, ¿no? Bueno, lo único que se le escapó a Verstappen, la vuelta rápida de la carrera, ¿eh? Claro, pero escapársele, yo no sé hasta qué punto se le escapó, fue directamente que, claro, o sea, es que es muy fácil quitársela en la ultimísima vuelta, mmm, con neumáticos nuevos, ¿no? Sin gasolina en los depósitos, por mucha diferencia. A fin de cuentas, los neumáticos de Verstappen, que eran los blandos, ya llevaban 14 Ya, vueltas al pero digo final. que O en sea, Red Bull lo podían haber hecho, meterlos. no lo podían haber hecho. Si acaso a lo mejor jugársela con Pérez, pues, o sea, pero Verstappen era muy difícil que, o sea, para que Verstappen acabase primero, tendrían que haber sacrificado la carrera de Pérez también. Vamos, a mí yo creo que no le daban o sea, tampoco tengo ahora mismo los tiempos exactos en la última, como estaban justo al final. Espera, déjame que le doy para atrás y te A digo. ver, Pérez acabó a 22 segundos, con lo que. Y Eso era muy Leclerc. justo, tío. Eso es justísimo, Ya, claro. Sí, a 21. pero En la con que vuelta 44 estaba. Sí, a 21 segundos y medio. pero Está entre Pérez. que aflojara un poquito y el chute de vuelta que iba a meter Verstappen en la última, ya le va a fulminar. A ver, estamos hablando de que Verstappen hace Mira, no sé qué carrera dijo el simplemente, si equipo. sale por detrás de Pérez, ya no consigue la vuelta rápida. O sí, lo hemos visto No, en porque Bélgica. date cuenta que la vuelta rápida no puedes tener estorbos. Y el hecho de adelantar a un tío ya te obliga. Ya, O pero sea, ya igual se lo perderías. encuentra en la zona de alta velocidad. No sé, yo creo que era. Si No, es que era. además está. O sea, a ver. Si va sobrado, Tiene, si ya sé que tiene ya sé que va 300, no sobrado, sé cuántos. pero lo digo porque Son hace dos, 314 no sé puntos. si fue hace dos o tres carreras, le dijo al equipo, quiero la vuelta rápida porque quiero. Ya está. Claro, yo es que creo que eso ya es en plan por divertirse, o sea, por buscar retos dentro de la propia carrera. Y ya no me acuerdo qué carrera fue, esa, pero es que tenía la posibilidad clara de hacerlo. Vale, si hubiesen tenido algún problema en el pit stop, de estar a lo mejor 8 segundos parado, pues igual se le jodía la carrera, pero vaya, era un riesgo muy. No era como. O sea, vamos, yo en esta ocasión vi normal que no le dejaran entrar.
Bueno, desde luego una carrera que nos deja bastante claro a nivel de Verstappen, del nivel de Red Bull, que es lo que seguramente nos vayamos a encontrar en la siguiente mitad del campeonato, y que nos marca un poco todavía la incógnita de qué pasará después del verano con estos equipos que están justo detrás. Si Aston Martin va a continuar en la posición que está, o ya directamente va a terminar por caer dado el bajón de rendimiento, qué será de Mercedes, de Ferrari y sobre todo también uno de los últimos equipos en meterse en este grupo, si el equipo McLaren pues mejorará o se mantendrá en esta dinámica que lleva ahora, ¿no? Desde luego ha sido un fin de semana, como decís, completísimo. Hemos visto horas y horas de Fórmula 1, de clasificación, de todo tipo de eventos distintos y que, como decís, ¿no? Se ha hecho hasta un poco del monopolio del pasado fin de semana, ¿no? De nuestras vidas. Bueno, pues ahora la carrera, ahora la clasificación, ahora el sprint, ahora los libres, ahora no sé qué, ahora lo otro, y que, bueno, consume tiempo y aún encima, además, con la planificación que vas, como recordemos que un fin de semana de Fórmula 1, o más bien un fin de semana en el circuito, no solo es Fórmula 1, tienen una agenda bastante más completa, hay otras pruebas, hay tiempos entre pruebas, etcétera, etcétera. Bueno, pues claro, un retraso en una de las pruebas ya se te va arrastrando para además de las pruebas y ya digamos que te cambia los horarios, ¿no? Oye, pues a las 5 estar en casa, pero luego la carrera, pues en vez de ser a las 4:30 es a las 5:15. Bueno, la verdad es que, bueno, ha sido un fin de semana un poco loco, ¿no? Ahora nos quedan 3-4 semanas sin Fórmula 1 y que recuperaremos yéndonos a Holanda, que será la última semana del mes de agosto, la semana del 25 al 27. Ese fin de semana recuperaremos, digamos, la Fórmula 1 de nuevo y veremos, ¿no? Cómo ha sentado estas 4 semanas de parón que tenemos hasta el Gran Premio de Holanda, cómo le ha sentado a los equipos. Yo jugando a ser pitoniso, tengo la sensación de que McLaren no va a ser capaz de adelantar a Aston Martin en el campeonato de constructores. Porque para conseguirlo, o sea, vale que le ha recortado muchísimos puntos en muy poquitas carreras, ¿no? Y ahora mismo, pues eso, como decíamos, está a 90 y tantos. Pero son 90 y tantos puntos. Y para recortar esos 90 y tantos puntos tendrían que seguir haciendo podios. Y yo no sé si seguirá siendo capaz McLaren de continuar robándole la cartera tanto a Pérez como a algún Mercedes sobre todo, e incluso también a los Ferrari, para quitarles esas plazas. Con lo cual, aunque siga quedando por delante de Aston Martin, no sé yo si serán capaces de recortar pues esos 90 y tantos puntos. Porque además es muy fácil, o sea, quiero decir, cuanto más atrás quedas, menos son las diferencias con el que tienes detrás. Entonces, si tú quedas primero, le sacas, o sea, de 25 a 18, pues es que ya solo son 7 puntos, pero es que después entre el sexto y el séptimo son 2 la diferencia, con lo cual rebajar tantos, esos 90 y tantos, yo creo que les va a costar a McLaren. Y además, yo tengo la sensación de que Aston Martin tampoco va a bajar más de lo que, o sea, no va a ir a menos ahora mismo. Yo creo que de aquí al final de temporada Aston Martin o se quedará como está o irá más. Y sin embargo, McLaren, ya digo, va a ir a menos, con lo cual, ya digo, o sea, es jugar a ser pitoniso y ojalá no me equivoque, ojalá no los gafe,
pero yo creo que Aston Martin va a conseguir esa cuarta plaza. Que Mercedes va a quedar por delante y que Ferrari van a quedar por delante de Aston Martin también lo tengo clarísimo. Así es como veo yo un poco cómo se va a reanudar el campeonato. Y Alpine pues lo veo más o menos haciendo lo que está haciendo ahora. Algún resultado así un poco meritorio, pero incluso sorpresivo. Pero en general, en los últimos puestos de los que alcanzan puntos o fuera de los puntos. Repasando un poco cómo queda el Mundial ante este parón, si nos vamos al campeonato de pilotos, como ya no coge de sorpresa a nadie, Max Verstappen está en 314 puntos. Llevamos prácticamente la mitad de las carreras, con lo cual imaginaros hasta dónde podría llegar. En segunda posición, Checo Pérez tiene 125 puntos menos, más o menos. 189. 189 puntos tiene. Fernando Alonso continúa en tercera posición, 149. Aquí ya prácticamente lo tiene cogido Hamilton con 148 puntos, con lo cual, bueno, entre estos tres pilotos habría unos 50 puntos de diferencia. Por detrás está Charles Leclerc, quinto, con 99, los mismos que tiene George Russell. Aquí gana Leclerc entiendo que por posición más que por puntos. Séptimo sería Carlos Sainz con 92. Octavo es Lando Norris con 69 puntos. Noveno es Lance Stroll con 47. Décimo es Esteban Ocon con 35 puntos. Oscar Piastri es 11º con 34. 12º es Pierre Gasly con 22. 13º es Albon con 11 puntos. 14º es Nico Hülkenberg con 9 puntos. 15º Valtteri Bottas con 5. Guan Yu Zhou es 16º con 4 puntos. Yuki Tsunoda es 17º con 3. 18º es Kevin Magnussen con 2 puntos. Y sin puntuar, Sargent y Ricciardo. Ya De Vries pues ya no lo contamos. Y en cuanto al campeonato de constructores, Red Bull tiene 503 puntos, la primera posición. Prácticamente dobla al segundo, que es el equipo Mercedes, con 247. Sin prácticamente. Bueno, se pasa incluso, o sea, no es... Más del doble. Tercero es Aston Martin con 169 puntos. Cuarto es Ferrari con 191. Quinto, McLaren con 103. Y a partir de aquí, pues ya tenemos sexto Alpine con 57. Séptimo Williams con 11 puntos. Octavo Haas también con 11 puntos. Noveno Alfa Romeo con 9 puntos. Y décimo es Alfa Tauri solamente con 3 puntos. Aquí se nota desde luego que tampoco hace falta muchos puntos como para subir bastantes posiciones. Se nota la mejoría de Williams, que en los últimos años ha estado en última posición o en penúltima posición, desde luego, en repetidas ocasiones. De hecho, por ejemplo, comparado con el año pasado, Williams ya tiene más puntos de los que había conseguido durante todo el 2022. Al final había terminado con 8 puntitos. Este año ya lleva 11. Y Juan, creo que ya solo nos queda una clasificación más por repasar. Esta te toca a ti. Sí, la de la porra, que fue curiosa este Gran Premio porque ganaron por goleada los pronósticos reserva con respecto a la gente que envió pronóstico específico para esta carrera. Yo no sé si fue lo de que Max Verstappen no hizo la pole, aunque realmente incluso lo avisamos en el grupo de Telegram. Ojo, cuidado, no pongáis que Max Verstappen hace la pole porque al tener los 5 puestos era imposible, ¿no? que la consiguiese. Pero aún así, los pronósticos reserva también. Imagino que la gran mayoría había apostado porque la pole la tenía Max Verstappen y tampoco consiguió más la vuelta rápida. A lo mejor eso despistó, pero bueno, el caso es que
los tres primeros clasificados fueron XB, Chuck V101 y José Basso, empatados XB tuvo 192 puntos y Chuck V101 empatado con José Basso, que por fin también llega al podio con 171. Pero ya digo, fueron pronósticos reserva, porque el primero, si nos pasamos ya a la clasificación de la regularidad, primero quedó David Tella, que en la clasificación general, digamos, del Gran Premio, quedó noveno. Es decir, hubo 8 pronósticos mejores que el mejor enviado. Me estoy enrollando mucho para decirlo. Bueno, a todo esto, David, enhorabuenísima. David es otro amiguete de los de las JPod que no... de esas personas que yo al menos es de las que espero ver cada año en las jornadas, amiguete de hace muchísimos años y que además hay que agradecerle que en uno de los últimos episodios de Filipinas, pues recomendó a todo el mundo desde Boxes. Así que desde aquí, David, muchas gracias. El segundo en el Gran Premio de la Regularidad quedó Enrique y el tercero Apelando. Entonces, bueno, las clasificaciones generales, en lo que es la porra, primero sigue J. Fresu con 1.662 puntos y a continuación está segundo Lord, tercero Alf y cuarto, y empatados en la cuarta posición, Enma, Intro y What the Fuck, y todos estos están entre 1.571 puntos y 1.578, es decir, que la segunda posición está reñidísima en lo que se refiere a la clasificación general. Luego ya sexto es Apelando, séptimo Viti Racing, octavo Jan Bedel, noveno Toño Biciclo y el décimo Origati. Y en cuanto a la regularidad, la clasificación general está encabezada por J. Fresu, segundo es Apelando, tercero Lord y de nuevo empatados en la cuarta posición Intro con WTF. Sexto es Alf, séptimo Toño Biciclo, octavo Dani, noveno Origati y décimo Jan Bedel. Y bueno, pues hasta aquí la clasificación de la porra. Pues muy bien. No sé si queréis añadir alguna cosa más o si no, nos vamos de vacaciones. Tenemos ahí esas 4 semanas que no habrá Fórmula 1, alguna cosa a la de 1, a la de 2, pues adjudicado. Nos vamos de vacaciones. Como siempre, ha sido un placer estar con todos vosotros, agradeceros que hayáis estado escuchando nuestro podcast una semana más y ahora nos despedimos, como digo, 4 semanas hasta finales de agosto, cuando tendremos el premio del Gran Premio de los Países Bajos. Y antes de nada, recordaros también que nuestra web es desdebox.es, donde vais a poder encontrar tanto todo lo relacionado con los episodios del podcast, las formas de contacto, redes sociales y los enlaces a la porra. Nada más, os dejo con mis compañeros y os deseo a todos los que estéis ahora pues en hemisferio norte y de vacaciones o por lo menos disfrutando del verano, que paséis un buen mes de agosto y nos escuchamos a la vuelta. Un saludo y hasta luego. Yo recuerdo como siempre que nos podéis encontrar en Twitter, somos @desdeboxes, mientras se siga llamando así. No sé si hoy sigue Twitter, X o lo que sea. Y si no, también estamos en Mastodon, que eso no cambia de nombre. Somos @desdeboxes, @mastodon.social. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. A mí, desde luego, si queréis contactar conmigo en X, no me busquéis, porque aunque últimamente ya creo que voy a dejar hasta de responder a las menciones que me siguen llegando en las notificaciones, cambios de red social. Si lo que queréis es enviarnos un email, hacedlo a desdeboxespodcast@gmail.com. Y como decía Dani, agosto, al menos aquí en España, es el mes por excelencia de vacaciones. Aquellos de vosotros que os podáis permitirlo, disfrutarlas a tope, si es que tenéis esas vacaciones. En el caso de que os toque trabajar, pues nada, pensad que si las cogéis en septiembre van a ser mejores aún que en agosto.
Y en lo que a mí respecta, pues que yo no me importaba que siguiera este año la Fórmula 1 al menos un par de carreritas más. Ha sido un calendario extraño. Ya hemos tenido un parón similar al que tenemos ahora ahí hace unas cuantas semanas y no sé, yo me quedo con ganas de Fórmula 1 por ahora. Venga, un abrazo. Chao, chao. Qué listo Bueno, soy. Acabo de parar la grabación y volver a darle a grabar. estás Pero- con ganas de más. Vete Sí. grabando el previo. Yo o sea, de verdad, ¿eh? Este fin de semana creo que hay Indy. Voy a intentar verla. Podemos grabar ya el previo y el resumen de Holanda porque básicamente... Hombre, alguna noticia igual hay para... Podríamos hacer la coña, sí, publicar el resumen de la carrera y tal.